Y eso quiere decir que ya lo tenemos conectado al querido Marcelo Maisonave, nuestro analista internacional. Buen día, Chelo, ¿estás por ahí? Hola, buen día. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, qué alegría. Todo bien entonces. Acá ¿Cómo estamos, estamos? Marce. ¿En qué andás? Bueno, también, como bien decías, con actividad intensa en política internacional. Y bueno, hoy desde mi casa, así que por fuerza mayor, acá estamos para cubrir este segmento de política internacional. Hoy traíamos la posibilidad de conversar con Ever Ostroyevsky. Tuvimos ayer una entrevista con él, la hemos grabado y la vamos a pasar hoy en fragmentos. Ever es un especialista en política francesa, es un académico argentino que ha vivido varios años allá y que nos va a permitir conocer un poco más de primera mano qué está pasando en Francia en materia electoral, en materia política, que ustedes saben, este pasado domingo tuvieron la primera vuelta de una elección parlamentaria que va a tener su segunda ronda, el balotage, digamos, este próximo domingo 7 de julio, donde se van a terminar de elegir los más de 500 legisladores que van a conformar luego la asamblea, que va a definir quién va a ser el próximo primer ministro de Francia. Eso sería un poco el tema principal de hoy, sin dejar de pasar obviamente revista por las novedades a nivel argentino, que ustedes saben también, lo han dicho hace un ratito de hecho, que Milei tiene nuevos cortocircuitos con sus pares latinoamericanos. Uh-huh. Bueno, en esa nueva andanada de conflictos que provocó Milei, por un lado tenemos el caso de Bolivia, con su roce diplomático con el gobierno de Lucho Arce, a partir de sus declaraciones calificando a lo que fue el intento de golpe de Estado en Bolivia, en La Paz, bueno, de una operación orquestada por el propio gobierno, con lo cual generó desde ya el rechazo del gobierno de Arce. Y más grave aún es la situación con Brasil. Milei no solamente sigue desconociendo cualquier tipo de relación con el presidente Lula, sino que va a generar otro hecho de gran provocación este fin de semana, en tanto va a viajar a Brasil, va a estar en Camboriú, en una cumbre convocada por el hijo de Bolsonaro, bueno, por el bolsonarismo en Brasil, estas cumbres de ultraderecha que participa Milei, y se va a volver a la Argentina antes del día lunes, cuando en Brasil va a tener el día lunes lugar la cumbre de presidentes del Mercosur, que sería, sin lugar a dudas, una de sus obligaciones, ¿no? Como jefe de Estado argentino, participar de las cumbres del Mercosur. Bueno, lamentablemente Milei prioriza su cuestión ideológica, su posicionamiento político personal, su impacto en redes sociales, antes que sus obligaciones como primer mandatario a partir de lo que son los tratados ¿no? multilaterales de integración regional que nos hacen formar parte del Mercosur, así como de otros bloques regionales. Bueno, Milei desconoce esta situación, Lula mismo le sigue dando la espalda, y bueno, mucho más aún va a pasar esto a partir de que él priorice una agenda con Bolsonaro antes que con el propio Lula, ¿no? Y esa a partir de acá, bueno, esto era un breve repaso por lo de Milei, pero bueno, sí nos interesa meternos en la política francesa, porque bueno, es muy interesante. Este último fin de semana se habló mucho del triunfo de Marine Le Pen, de la fuerza denominada Reagrupamiento Nacional, esta fuerza política que se caracteriza, ¿no? O se puede calificar como de ultraderecha o derecha radical en Francia, del partido que fundó Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, hace ya muchos años, en el año 1972, una fuerza que nació abrazando o reconociendo al nazismo, al fascismo, una fuerza históricamente xenófoba, racista, misógina, anti-europea, bueno, antimusulmana también, claramente, antisemita. Bueno, esta fuerza que Marine Le Pen asume la conducción de la Fuerza Nacional, del Agrupamiento Nacional, en el año 2011, y en el año 2013 termina expulsando al propio padre, a Jean-Marie, del partido, a raíz de una declaración que Jean-Marie Le Pen realiza, diciendo que las cámaras de gas en el nazismo habían sido una anécdota menor y no había habido un holocausto. Bueno, declaraciones claramente antisemitas, bueno, y negacionistas de lo que fue el nazismo y el genocidio nazi. Bueno, ahí Marine Le Pen, como como conductora del partido, incluso expulsa al padre, por eso digo, mata al padre políticamente. Y bueno, a partir de ahí Marine Le Pen, del año 2013,
lidera todo este proceso político que termina posicionando a su fuerza, el Reagrupamiento Nacional, que de hecho le cambia el nombre al partido, y lo termina posicionando en una posición de liderazgo a nivel francés. Bueno, ustedes saben, lo hemos hablado también acá, las elecciones de la Unión Europea dieron esta novedad del triunfo de la fuerza de Marine Le Pen, y por eso el presidente Macron convocó a una elección anticipada a nivel legislativo para justamente darle la palabra al pueblo francés de elegir a un nuevo parlamento que pueda definir al primer ministro. Ustedes saben, Francia es una especie de doble comando entre el presidente y el primer ministro, en donde el presidente se ocupa más de las relaciones internacionales y el primer ministro de la política local. Es el que lleva adelante el gobierno, el primer ministro, que históricamente ha sido del mismo partido que el presidente. Pero bueno, ha habido una novedad estos últimos años, donde ya no hay una hegemonía clara a nivel político francés, entonces se ha ido resintiendo esta cuestión y se ha empezado ya en el año 2022 un proceso político novedoso que implica que los primeros ministros no responden directamente al presidente, sino que se han conformado a partir de distintas alianzas en ese sentido. Bueno, vamos a escuchar el primer audio de Herbert Ostroyevsky, quien nos va a explicar un poco esta situación de por qué Macron convoca elecciones. Vamos, si te parece, Corcho, el audio número 1. Esto es lo que nos hace pensar y poner cierta distancia con respecto a las lecturas que dicen qué locura, por qué Macron hizo esta disolución en una elección europea tocando la política doméstica. Bueno, simplemente lo hizo porque con la deslegitimación que implicaba esa elección ya no iba a poder gobernar por decreto y ampararse en la legitimidad presidencial. Él hasta ahora decía, bueno, yo tengo el parlamento que me bloquea, pero el pueblo me votó, tengo esa legitimidad, por lo tanto voy a hacer pasar mis reformas. Esta deslegitimación que representó la última elección hubiera significado 2 años y medio más de gobierno sin ninguna legitimidad para poder llevar adelante su programa. Era un pato rengo absoluto, ¿sí? Entonces, eso en cierta medida explica lo que sucedió. Bueno, acá hacía referencia a Ostroyevsky a esta situación que venía describiendo, de que Macron se vio forzado a convocar elecciones porque ya venía debilitado, y de hecho estos primeros 2 años de gobierno, Macron asume en el 22, ya lo hacía en gran medida por decreto, o bueno, una figura que le evita pasar por el Congreso distintas medidas políticas, pero bueno, esto se hizo insostenible porque hasta acá se amparaba en su legitimidad política a partir de la elección presidencial, pero con el fracaso que tuvo en la elección europea ya no tendría ni siquiera esa legitimidad política para imponer decisiones por fuera del Parlamento. Entonces es lo que explicaba esta situación del pato rengo, por eso estaba obligado Macron, o él entendió de esa forma, a convocar elecciones anticipadas. Vamos al segundo audio, donde vamos a conocer un poquito más qué propone y de qué trata el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. No hay ninguna duda. No te tenés que olvidar que el Frente Nacional lo fundó Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, acusado de torturas en Argelia, negador de las cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial. Lo cofundó Pierre Bousquet, que fue un miembro de la CSS, es decir, con un vínculo directamente asociado al nazismo, y tuvo durante toda su historia, desde los años 60 hasta los fines de los años 90, inicios de los 2000, con la llegada más fuerte de Marine Le Pen a la dirección del partido, posturas absolutamente xenófobas, antisemitas, fascistas en términos generales, digamos, y muy vinculadas también al pasado colonial francés, muy reivindicatorias, digamos, de la Francia colonial y críticas de lo que fueron las independencias de las antiguas colonias francesas, todo lo cual se liga a toda esa mirada antimusulmana, antiárabe, antifenómenos migratorios de las antiguas colonias francesas. ¿Qué fue lo que hizo Marine Le Pen, digamos, a partir de su llegada a la dirección del partido y expulsar a su padre? Bueno, elaborar esta estrategia, digamos, de desdiabolización a partir de una serie de gestos, ¿no? Hay que ver, para analizar el Frente Nacional o el Agrupamiento Nacional hoy, es muy importante diferenciar su comunicación política de su militancia y de su programa político. En términos de comunicación política, Marine Le Pen comienza a tener una estrategia que metafóricamente los franceses la llaman la estrategia de la corbata, porque lo que sucedió
la llaman así porque a partir de esta elección del 22 sobre todo, pero ya previamente, cada vez que llegaba un diputado del agrupamiento nacional al Parlamento, cuya militancia es digamos, una cosa son las figuras visibles, Bardelá, Marine Le Pen y algunos otros, pero los militantes de estas 577 circunscripciones del agrupamiento nacional suelen provenir de grupos extremistas, de extrema derecha, muy caracterizados. Se acaba de bajar una candidata que estaba en segunda vuelta porque apareció una foto de ella en Instagram con una gorra nazi, entonces la corrieron de la elección. Pero la estrategia que planteaba, digamos, para metaforizar en cierta medida la estrategia de Marine Le Pen, le decía, ustedes vayan al Parlamento, pónganse una corbata y no hagan quilombo. No queremos que sean los candidatos que digan una barbaridad, que los corran, que nos acusen de alguna cuestión a la cual estamos vinculados en nuestro pasado partidario, así que simplemente pónganse la corbata y levanten la mano cuando el partido les indica que tienen que votar una cosa u otra. Bueno, ahí pasaba entonces esta descripción. Fíjense, ¿no? Esta estrategia de marketing o política que ha tenido el reagrupamiento nacional de Marine Le Pen. Muy interesante este término de la corbatización, del uso de las corbatas y de no meterse en problemas. Esto claramente lo podemos ver cuando echa, ¿no?, al padre del partido. Es decir, cómo Marine Le Pen ha intentado insertar institucionalmente a su fuerza política, y a la otra persona que nombra, Jordan Bardella, tengamos en mente este nombre, es un joven de 28 años, muy joven, que en caso de que triunfe este espacio político, muy probablemente sea el primer ministro de Francia, es decir, un primer ministro de 28 años. Sería toda una novedad para el mundo. Pero, atención, porque hasta acá hemos hablado mucho de esta fuerza de Marine Le Pen, pero hay que decir que también hizo una muy buena elección el denominado Nuevo Frente Popular, que fue la segunda fuerza de la elección del domingo pasado, que es un reagrupamiento, una coalición, un frente bastante amplio de las llamadas izquierdas o progresismos o centroizquierdas francesas, que también son opositoras al gobierno de Macron. El gobierno de Macron ha sido un gobierno de tinte claramente neoliberal, que ha perjudicado a los sectores trabajadores, a los sectores medios de Francia, y entonces ha surgido esta oposición tanto por derecha como por izquierda. Pero tuvieron muy buenos reflejos estos sectores progresistas o de izquierda cuando Macron convoca elecciones anticipadas. Se unieron en un gran frente, este denominado Nuevo Frente Popular, para ir a elecciones en este sentido. Y han logrado un segundo puesto. El primer puesto lo tuvo la fuerza de Le Pen con 33%, 28% obtuvo este frente progresista, y más atrás con 21 puntos el macronismo. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que puede haber una sorpresa también en materia de un triunfo, o por lo menos de una muy buena posición de los sectores progresistas o sectores de izquierda que han ganado terreno en Francia. Vamos a escuchar entonces el último de los audios que Ostroyevsky nos describe, qué propone y qué plantea el nuevo Frente Popular de los sectores progresistas. Y el nuevo Frente Popular lo que plantea, sí, es un programa más clásicamente, digamos, reformista, no social-liberal, más reformista, un poco más a la izquierda, digamos, de lo que era el socialismo cuando fue gobierno, por lo menos en lo que va del siglo XXI, que fue muy liberal en sus planteos. Tiene una política más de relanzamiento de la economía, relanzamiento productivo. Entre sus medidas más visibles y que presentan con más énfasis en esta semana está la idea de subir el salario mínimo de manera muy importante, de relanzar la producción a partir de ciertos sectores estratégicos que permitan reformular y reformatear en cierta medida el aparato productivo, es decir, que no son antiproductivistas, pero sí plantean de no ser absolutamente antiecologistas, digamos, no es un productivismo ciego a los problemas ecológicos. Hay que recordar que los verdes están al interior de la alianza y que incluso Francis Insoumise incorporó muy fuertemente la agenda ecologista, pero no es un ecologismo antiproductivista bobo, digamos, o decrecionista, no, plantean una nueva forma de producir, un salto tecnológico que permita producir, generar riqueza, pero con estrategias y con técnicas menos contaminantes que las que se usan tradicionalmente, etc. Y bueno, varias medidas que van en ese sentido, ¿no? De reformular el aparato productivo francés, de relocalizar empresas que
se radicaron en países o se mudaron a otros países en periodos donde iban en busca de mano de obra más barata, de volver a implementar el impuesto a las grandes fortunas que Macron redujo muy drásticamente, es decir, plantean una estrategia en cierta medida de crisis o de salida de un momento de crisis que lo es para los franceses, digamos, en nuestros términos tal vez no sea tan visible o tan perceptible, pero digamos, los sectores más medios y populares franceses perdieron mucha capacidad adquisitiva durante los años de Macron. El gobierno de Macron no es una casualidad que popularmente se lo llame el presidente Hood Robin o el presidente de los ricos, digamos. Le ha sacado a los pobres y le ha dado muchos beneficios a los sectores más enriquecidos. Entonces, bueno, ahí pasaba entonces Ever Ostroyevsky, especialista en política francesa, que explicaba que el gobierno de Macron se lo denomina muchas veces como de Hood Robin, decía él, porque le ha sacado a los pobres para darle a los ricos. Entonces esta política neoliberal del gobierno de Macron ha decantado en esta fragmentación, en esta crisis de su gobierno, donde ha perdido votos tanto por derecha como por izquierda, con estas dos coaliciones que van a disputarse en gran medida la Asamblea Nacional, los diputados, los 577 diputados franceses que van a elegir al primer ministro. En Francia se vota de manera por jurisdicciones uninominales, es decir, no hay una lista nacional, sino que Francia está dividida en 577 territorios o departamentos o distritos electorales, donde se elige un diputado por cada uno de esos distritos, y ellos son los que van a terminar definiendo el primer ministro. La gran mayoría de las cuotas de los diputados todavía están por elegirse, apenas unos 80 se han elegido en primera vuelta, y lo que ha sucedido anoche, que sí es una novedad, es que se han bajado más de 200 candidatos de tanto el macronismo como de los sectores de izquierda, para permitir justamente, estos se han bajado donde había 3 candidatos en la segunda vuelta, han quedado solo 2, justamente para no dividir votos y formar este, como se llama, cordón sanitario contra las fuerzas ultraderechistas de Marine Le Pen. Vamos a ver qué pasa. Es muy interesante también, el día de mañana, jueves, se va a estar votando en el Reino Unido, va a votar también su nuevo parlamento, donde se va a terminar definiendo el nuevo primer ministro británico, donde se espera la derrota del actual primer ministro conservador de origen pakistaní, Rishi Sunak, y se espera un triunfo del Partido Laborista en Inglaterra. Con lo cual vamos a tener en dos grandes potencias europeas, una dentro de la Unión Europea y otra que ya está fuera, a partir de lo que fue el Brexit, vamos a tener cambios políticos bastante importantes. Es decir, cuando hablamos de un mundo en transición, un mundo en cambios, también tenemos que ver estos movimientos políticos europeos, que parecen lejanos por momentos, pero que también reflejan muchas discusiones que tenemos por aquí. Fíjense que tanto las fuerzas de derecha como las de izquierda en Francia, las dos plantean una especie de nacionalismo económico, que si bien, bueno, profundizando un poco más, sobre todo en lo que es las fuerzas de Le Pen, en general, estas derechas europeas, en lo que es economía, si bien para afuera terminan diciendo una cosa, en lo que es la política real, terminan implantando también políticas neoliberales, de ajuste, de liberalización del comercio, pero sí son más restrictivas en lo que es la migración y el movimiento de personas, con ideologías y políticas antimusulmanas, antimigratorias en general, que terminan explicando por qué uno las califica de fuerzas de derecha. Bueno, no sé si tiene alguna... No, la novedad, yo me quedo con la novedad de cambios en dos principales potencias. En este caso habría un giro al laborismo en Gran Bretaña y bueno, lo de Francia, una radicalización más de fuerzas de extrema derecha, sería un poco lo que queda de esta semana. Dale. No, que quizá también Macron perdió mucha base de sustentación política con una fuerza más ligada a lo popular, a la izquierda, entendido, ¿no? Claro. En la dinámica francesa, obviamente lo popular no es lo mismo en Argentina que en Francia. No es lo mismo desde ya que no es lo mismo, pero bueno, Francia tiene un sector industrial muy fuerte, recuerden lo que fueron los chalecos amarillos, las movilizaciones, hay sindicatos muy fuertes también en Francia, es decir, y tampoco olvidemos que Macron era ministro de François Hollande, del Partido Socialista francés, que lo decía también Ostroyevsky, que aplicó políticas muy liberales en su gobierno,
Macron rompe con ese partido, arma su partido nuevo, el macronismo, para conocerlo más fácil. Entonces sectores más de izquierda de ese partido socialista son los que terminan conformando junto sobre todo a Mélenchon. Recuerden, la Francia Insumisa es el principal partido dentro de este nuevo Frente Popular de centro izquierda, que ha estado en Argentina, incluso en el Instituto Patria con Cristina, por ejemplo, Mélenchon, y que ha tenido muchos posicionamientos contra Macri, contra Milei. Es decir, tienen bastante vínculo con América Latina también estas fuerzas progresistas de Europa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si se quiere, una síntesis podría ser que hay una gran crisis de los partidos moderados, de los partidos conservadores en lo económico y en algún sentido también de derecha en lo político, porque Macron sigue siendo un político de derecha, pero en lo económico es liberal. Es decir, un liberalismo conservador de status quo, a eso me refiero, ¿no? De justamente castigar a los sectores populares para fortalecer la hegemonía de los sectores más ricos. Bueno, eso está en crisis. Podemos hacer algún paralelismo con lo que fue el gobierno de Alberto, quizá también. Esta crisis de los moderados, ¿no? De la búsqueda de los sectores populares, de liderazgos más fuertes, más claros, más contundentes, a la hora de discutir políticas públicas, sobre todo políticas económicas y políticas sociales. Bueno, Marcelo, muchas gracias, muy completo lo que pasó sobre todo en Francia y también algo que se está por venir en el Reino Unido. Marce, te mandamos un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Dale, buena semana, gracias. Marcelo Maisonave con el segmento de internacionales para Good Morning Cast.